Cada vez que estamos buscando algo externo a nosotros, cada vez que queremos que algo externo nos dé alegría, satisfacción, felicidad, podemos llamarlo, aunque no es felicidad, la felicidad tiene que ver con la serotonina y la serotonina está implicada en el momento presente. Tiene que ver con soltar toda expectativa de mi mente. Por eso no es lo mismo tener un deseo o un propósito que tener un capricho. Cada vez que nosotros nos encaprichamos porque suceda algo, por tener algo o para obtener algo, es un deseo del ego. Y este capricho, que no llegue esto que tanto deseamos, en el momento en que nosotros deseamos, muchas veces no está alineado con nuestro propósito o con nuestro deseo verdadero del alma. Por eso, muchas veces hay como muchos obstáculos antes de conseguirlo, o lo conseguimos y no sentimos nada interno, porque ese entusiasmo, ese amor o esa pasión no aparece, porque en realidad no era un deseo real del alma, sino que lo que era verdaderamente era un capricho, una creencia impuesta por una sociedad, por un sistema, por nuestros padres, etcétera, etcétera. Entonces, es importante entender que si vivimos en una sociedad que está constantemente atada a su mente e identificada con su mente constantemente, uno se puede dar cuenta de que la mente habitualmente, para darnos seguridad, porque la principal función de la mente es darnos seguridad, lo que hace es comparar todo el tiempo pasado con futuro para evitar que muera una parte nuestra, que muera una parte de nuestro ego o que nos pase algo a nosotros. Es supervivencia pura, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con estas personas que viven en piloto automático? Viven en miedo. Sin darse cuenta, están vibrando en una emoción de miedo. Y cuando uno vibra en una emoción de miedo, probablemente sufra muchísimo, además de que se desencadena toda la respuesta de estrés en el cuerpo y toda la reacción química que precede a un estado de preenfermedad, que es la ansiedad, por ejemplo. Además de esto, no estamos conectados. Entonces, para poder diferenciar un deseo realmente que nosotros tenemos de un capricho, primero tenemos que ver si está alineado con nuestro propósito, con nuestro destino, con lo que nuestra alma realmente desea, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no vamos a estar luchando constantemente, buscando la zanahoria, y es lo que yo veo en esta sociedad constantemente. O sea, la enfermedad más grande que tiene esta sociedad es la sensación de insuficiencia interna que nos lleva, porque a todos nos ha pasado, y a mí me ha pasado y por eso puedo transmitirlo, no es algo que uno pueda leer en un libro, sino que hay que vivirlo internamente. Esta sensación de insuficiencia es secundario a que yo me vuelvo como un prisionero de mi propia mente. Y mi mente, por su propia naturaleza, vive en pasado y en futuro. ¿Por qué en futuro? Porque está creando diferentes circunstancias para protegerme. Pero todas esas circunstancias que crea, en el 98% de los casos, no suceden. Entonces, lo único que están haciendo es creando pensamientos, y vamos a ponerle el nombre de pensamiento, para que ustedes se den cuenta de que un pensamiento, ustedes no son un pensamiento. Ustedes son muchísimo más que un pensamiento. Yo no soy mis pensamientos. Imagínense si yo le dé el valor a cada uno de mis 70.000 pensamientos que se generan al día en mi mente. Estaría todo el tiempo sufriendo, porque estaría en el pasado buscando las cosas que hice bien, las cosas que hice mal, culpándome, castigándome, y en el futuro pensando que podrían llegar a pasar diferentes escenarios. Entonces estoy entre la culpa y el miedo al futuro constantemente y no tengo la posibilidad de disfrutar de esto que estoy haciendo en este momento, que me da tanto amor,
poder transmitir todo este conocimiento, porque no tiene nada que ver con algo que yo haya aprendido en la facultad, sino que es algo que a mí me ayuda día a día, la práctica de la conciencia plena, que es habitar este momento presente, es algo que a mí me ayuda día a día a salir del estado de supervivencia, porque siempre vamos a volver. Ustedes imagínense que hay una parte muy finita, muy chiquitita del cerebro que se ocupa de la conciencia real, que es, imagínense que hay un pensamiento acá. El que observa el pensamiento son ustedes. Ustedes no son el pensamiento que se genera en la mente. Ustedes son el que observa el pensamiento. Y al darse cuenta de que ustedes son quien lo observa, ustedes pueden decidir si darle trascendencia y hacerse dueño e identificarse con ese pensamiento, o si soltarlo porque no deja de ser más que un pensamiento. Y más si ese pensamiento tiene la capacidad de autodestruirme por dentro y ser completamente destructivo. Y en este video quiero hablar particularmente del hecho de estar buscando cada vez más, de esta sociedad de insatisfacción constante, esta sociedad en la cual nada es suficiente, esta sociedad que cada vez necesita más, es porque en el fondo no tiene una conexión espiritual. Porque cada vez tenemos más, y esto es verdad, o sea, comparado con unos años atrás, nosotros hoy tenemos muchísimas más facilidades. Y incluso así queremos más fácil las cosas. Nos hemos acostumbrado a intercambiar placer por felicidad. Y son dos cosas completamente diferentes. Déjame explicarte por qué. El placer es la liberación en el cerebro de dopamina. La dopamina es la hormona de la recompensa inmediata. ¿Me da placer? Sí, me da placer un ratito. Pero ¿qué pasa cuando yo no entro a Instagram durante un día entero y a la noche voy y empiezo a scrollear constantemente? Y empiezo a reírme y a pasar un montón de cuestiones. Pero en el medio aparecen personas que tienen algo que a mí me gustaría tener. Entonces, dentro mío se genera una comparación. Yo no tengo eso que esa persona tiene. Entonces, en mi cuerpo se genera una emoción de miedo o FOMO, Fear of Missing Something. Y esto es porque yo siento que no estoy siendo parte de la sociedad o parte del sistema porque, por ejemplo, no voy al psicólogo. O porque, por ejemplo, no estoy haciendo actividad física. O porque, por ejemplo, no tengo un cuerpo perfecto. ¿Sí? Entonces, todos estos son ideales, son pensamientos. ¿Sí? Y si yo le voy a estar dando trascendencia a cada uno de los pensamientos que aparecen en mi mente, claramente yo voy a vivir sufriendo y voy a generar inflamación en mi cuerpo todo el tiempo. Entonces, parece una mezcla entre medicina y filosofía mi charla, y realmente yo creo que todos los médicos deberían ser filósofos, así podríamos desarmar un poquito nuestro ego, profundizar un poquito nosotros mismos y desarmar un poquito el ego. Cierro paréntesis. Entonces, cuando estamos buscando constantemente logros externos, estamos buscando placer externo. ¿Qué significa esto? Que en el fondo hay algo que estamos queriendo tapar. No es lo mismo tener una necesidad que tener un deseo. La mayoría de las personas, me animo a decir, y a mí también me pasó, buscamos pareja porque tenemos miedo a la soledad, no porque realmente tenemos este deseo de tener pareja y de compartir y de construir, porque una pareja es construir. Entonces, ¿qué pasa cuando yo observo mi creencia de que la soledad está mal? ¿Qué pasa cuando yo observo que en esta sociedad nos enseñaron que estar en pareja, hasta el hotel es más barato? Entonces es como que lo que está bien es estar en pareja y lo que está mal es estar soltero. Entonces voy a buscar a alguien
para que me dé amor, para que me dé cariño, para que llene mis expectativas. Pero eso no es amor, porque estoy buscando a alguien que cumpla con mis expectativas. Entonces lo estoy buscando desde mi ego. No se trata de demonizar al ego. El ego va a formar parte de nuestra personalidad toda la vida. Pero es importante que entendamos que es muchísimo más importante vivir el proceso de la vida, o sea, este instante, aquí y ahora, que es lo único que existe, que vivir atado a conseguir algo externo para poder ser feliz, porque eso no va a pasar nunca. Porque una vez que logre eso voy a querer otra cosa y me van a mantener constantemente corriendo atrás de la zanahoria y yo no voy a frenar nunca el ritmo y voy a pensar que siempre necesito algo, cuando en realidad la necesidad siempre viene de la carencia, de no sentirme pleno, de no sentirme conectado con este momento presente y con el universo. Cuando yo estoy presente aquí y ahora, no quiero cambiar absolutamente nada de mi vida, pero nada de mi vida. Y fluyo con las cosas que se dan y con las cosas que no se dan también. Entonces, no es lo mismo vivir desde la necesidad de querer encajar y pertenecer a un sistema, a una sociedad de gente que está cada día más enferma, porque realmente en esta sociedad hay cada vez más enfermedad, y por una identidad, porque en realidad todo lo que se vuelve frecuente puede volverse algo para la medicina en donde tengo un alivio espontáneo y por lo tanto una patología. Pero si yo les tengo que decir que es verdaderamente un trastorno de ansiedad, es una mala gestión del miedo. Y fíjense cómo le quité un montón de contenido. Ustedes dirán, entonces, si yo aprendo a gestionar el miedo, ¿no voy a tener más ansiedad? No se trata de abolirla. Se trata de aprender a gestionarla y a regularla. Entonces, no se trata de tener o no tener. Se trata de aceptar o de rechazar. Todo aquello que pensamos que está mal, lo que solemos hacer como seres humanos es rechazarlo. Todo aquello que pensamos que está bien, lo que solemos hacer es integrarlo como parte nuestra. Pero en realidad, las dos cosas forman parte de nosotros y siempre lo van a hacer. Entonces, la confianza va a formar parte de mí si yo trabajo mi conexión con mi esencia y con este momento presente. Para eso tengo que entender que mi mente, cada vez que está en el pasado, cada vez que está en el futuro, está proyectando. No me está diciendo una verdad. Y cuando yo me lo digo a mí mismo, porque esto es un trabajo, vuelvo a decirles, yo quiero ayudarlos a que ustedes encuentren su poder. Yo quiero ayudarlos a que ustedes dejen de enfermar. Yo quiero ayudarlos a que ustedes sean más conscientes. Pero para eso tienen que integrar sus dos partes, sus dos polos. Porque ustedes no son buenos ni son malos. Yo tampoco. Somos lo que podemos ser, según el nivel de conciencia que tenemos. Entonces, para ir finalizando este video, este micro video, vamos a hacer un ejercicio de respiración que utiliza la garganta. La garganta tiene unas cuerdas vocales que se cierran y se abren, ¿sí? Esa es la laringe. Vamos a utilizar esta respiración y vamos a hacerla 5 veces y esto lo van a usar como herramienta para volver al momento presente cada vez que ustedes lo necesiten porque están
dándose cuenta, siendo conscientes de que su mente se disparó hacia un pasado o hacia un futuro que no está haciéndoles bien o que no está generando emociones de tranquilidad, paz, calma, ¿sí? Entonces, vamos a practicar mantenernos derechos y vamos a inspirar profundo por nariz. Vamos a retener en 4 tiempos y vamos a eliminar en 9 tiempos. Fíjense ese ruidito que yo hago. Ese ruidito es porque estoy cerrando las cuerdas vocales. Entonces, vamos 4 veces más. Tres veces más. 1, 2, 3, 4. Dos veces más. Inspiro en 6 tiempos. Retengo. 1, 2, 3, 4. Expiro. Y el último vamos a hacerlo con los ojos cerrados. Voy a inspirar profundo. Retengo. Y largo. Este ejercicio lo pueden utilizar siempre que quieran volver al momento presente y siempre que su mente esté generando mucha rumiación mental, ¿sí? Recuerden que no es lo mismo mis expectativas egoicas que mi deseo del alma. Es muy importante entender que mis expectativas egoicas no necesariamente están siempre unidas al alma, y de eso hablo en mi libro, El camino hacia la autenticidad. El libro, si quieren leerlo, pueden comprarlo por Mercado Libre, les dejo el link acá abajo. Y lo que tenemos que hacer como seres humanos para vivir en armonía con nuestra esencia es aprender a vivir el momento presente. Para reducir la enfermedad tenemos que vivir en armonía con este momento presente. Para aumentar nuestra conciencia y dejar de sufrir y dejar de inflamar nuestro cuerpo, tenemos que vivir más en consonancia con este momento presente. Para poder soltar mis expectativas y dejar de sufrir por situaciones que aún no sucedieron o por situaciones que pasaron en un pasado y que yo todavía tengo resentimiento, y esto no lo tomen a mal, es completamente normal para una persona que no tiene la inteligencia emocional para poder vivir el presente, que todavía tenga recuerdos o resentimientos de un pasado, y eso no está mal, porque nadie les enseñó a eliminarlo. Entonces, no se trata de juzgar, sino que se trata de integrar. Por eso es importante que nos demos la oportunidad de empezar a desaprender un montón de cuestiones y a aprender una forma sana de autogestionar nuestros pensamientos, nuestras emociones y por lo tanto nuestra vida, expandiéndonos cada vez más.
y alineándonos con nuestro camino del alma y nuestro propósito. Bueno, les mando un beso enorme. Pueden seguir mi podcast, que es Fuerza Natural. Y además pueden seguirme en Instagram, que es DRA-Bel, las dos con B larga y griega. Como ustedes saben, soy médica especialista en clínica médica o internista. Soy especialista en psiconeuroinmunoendocrinología o medicina del estrés. Y soy profesora de yoga y de mindfulness y practico la medicina integrativa, pero sobre todo practico la medicina del estrés, la reducción del estrés y además la alineación con nuestra esencia es lo que nos va a salvar y es lo que nos va a dar la plenitud y la felicidad que tanto buscamos afuera. Nunca estuvo afuera, está dentro de cada uno de nosotros.